Ejercicio 14 de la guía dice: mezclamos 100 gramos de hielo que están a menos 20 grados centígrados con 100 gramos de agua que están a 50 grados centígrados. Disponemos de suficiente energía para que se produzca un cambio de estado. ¿Y cuál es la temperatura final y la composición final de la mezcla? Entonces se supone que pusieron 100 gramos de hielo y 100 gramos de agua a diferentes temperaturas en un calorímetro ideal, obviamente. Y cuando nos preguntan si disponemos suficiente energía para que se produzca el cambio de estado, se refiere a la energía que intercambian el hielo y el agua. Es decir, el calor que va del hielo al agua y del agua al hielo. O mejor dicho, en este caso, como el hielo se va a calentar y el agua se va a enfriar, el calor iría del agua hacia el hielo, ¿no? Bueno, hay suficiente intercambio calórico para que, por ejemplo, suposición primera, el hielo pase de estado sólido a líquido, o quizás para que el agua pase de estado líquido a estado sólido. Entonces, este ejercicio conviene empezarlo con un esquema donde pensemos por separado qué es lo que va a pasar. Entonces, vamos a ver, comenzamos. Ejercicio 14. Con 100 gramos de hielo que estaban a menos 20 grados centígrados y con 100 gramos de agua que estaban a 50 grados centígrados. Si dibujamos o representamos acá un pequeño termómetro, ¿sí? Tenemos los 50 grados centígrados del agua, el 0 en algún lado, que es donde el agua hace fusión. El agua, me refiero a ya sea líquida, sólida, el H2O, ¿no? Sería la fusión del H2O. Y acá abajo tenemos el menos 20, que es donde está el hielo. Entonces, sabemos que estos dos se van a equilibrar a una misma temperatura que tiene que estar debajo de la temperatura del agua, que es la mayor, y por encima de la temperatura del hielo, que es la menor. Si esa temperatura fuese entre el 0 y el menos 20, sabemos que la mezcla final va a estar en estado sólido, porque ya sea el agua o el hielo, cuando están entre 0 y menos 20, solo puede estar en estado sólido. Pero si la temperatura de equilibrio de la mezcla termina entre 50 y 0, sabemos que la mezcla total va a terminar en estado líquido. Digamos, en este escenario, en esta suposición, el agua se pasaría al estado de hielo, pasaría al estado sólido, y tendríamos una temperatura de equilibrio por acá. En esta suposición, el hielo haría fusión, se derretiría y terminaría en estado líquido junto con el agua, y la temperatura de equilibrio estaría por acá. Hay una tercera opción, que es que toda la mezcla termine exactamente a 0 grados, en cuyo caso podemos tener un poco de agua y un poco de hielo, o todo agua o todo hielo, pero siempre una temperatura final de 0 grados centígrados. Entonces, vamos a pensar por separado qué le puede pasar a cada uno y cuánto calor necesita cada uno para que les pase eso. Vamos a empezar por el hielo, que empieza en estado sólido. Vamos a hacer acá un pequeño esquema para el estado sólido. Tenemos el hielo a menos 20 grados centígrados y son 100 gramos. Sabemos que el hielo no puede pasar a estado líquido de una porque está a menos 20. Primero debería llegar a 0. Entonces vamos a suponer que todo el hielo aumenta su temperatura hasta llegar a 0 grados centígrados. Obviamente sigue en estado sólido. Entonces tenemos hielo a 0 grados centígrados, ¿sí? Y siguen siendo los 100 gramos. Para hacer este cambio de temperatura necesita una cantidad de calor, que podemos bautizar calor 1. Y este calor lo calculamos con la ecuación para cambios de temperatura, donde tenemos masa por calor específico por variación de temperatura. Después nos fijamos cuánto nos da eso. Luego
cuando ya está a 0 grados, el hielo podría comenzar a derretirse, es decir, hacer la fusión para llegar al estado líquido, para llegar a ser agua. Obviamente a 0 grados, cuando hacemos la fusión, no hay cambio de temperatura. Y para hacer la fusión, estos 100 gramos también necesitan una cantidad de calor que vamos a llamarle calor 2. Bueno, esto se calcula por acá. Y este calor necesario para que el hielo haga la fusión hacia el agua se calcula con la ecuación de cambios de estado, que era masa por calor latente, en este caso de fusión. Ok. Esto por un lado sería para el señor hielo. Vamos a ver aparte cuál sería el recorrido del agua, qué necesita el agua. Lo vamos a hacer al revés porque estamos hablando acá de algo que se calienta y acá vamos a hablar de algo que, entre comillas, se enfría. Vamos a empezar de este lado con los 100 gramos de agua a 50 grados centígrados. Sabemos que el agua, antes de poder empezar a solidificarse y a hacerse hielo, necesita llegar a 0 grados centígrados. Entonces primero tenemos en cuenta ese cambio de temperatura negativo, ¿sí? Va a bajar la temperatura hasta llegar a ser 100 gramos de agua a 0 grados centígrados. Obviamente para hacer eso necesita liberar una cantidad de calor que vamos a llamar calor 3. Y ese calor de nuevo se calcula con la ecuación para cambios de temperatura. El calor 3 sería igual a la masa de agua por el calor específico del agua por ese cambio de temperatura. Una vez que el agua está a 0 grados, ahí recién puede empezar a hacer lo que se llama solidificación, que es cuando el agua se hace sólido. Entonces recién ahí podemos hablar de la solidificación. Una aclaración vamos a hacer acá para que no haya confusiones. Obviamente esto es a 0 grados y no 100 gramos. La solidificación, vamos a escribirlo acá, esto lo vamos a llamar calor 4, ¿sí? La cantidad de calor que necesita liberar para hacer la solidificación. Bueno, la solidificación, que es un cambio de estado, o sea que obviamente se calcula con la ecuación de cambio de estado, usa el calor latente de la fusión, es decir, ya sea para líquido que pasa a sólido o sólido que pasa a líquido, siempre se usa el calor latente de fusión, por más que este cambio de estado se llame solidificación. ¿Okay? Es el mismo numerito en solidificación y en fusión. Vamos a hacer una buena marca acá para que no nos confunda. Ok, todas estas son suposiciones. Acá supongo que el hielo pasa a estado líquido por completo y acá supongo que el agua pasa a estado sólido por completo. Hago esa suposición porque necesito saber qué calores necesitan para después comparar y ver si es posible. Entonces voy a hacer esas cuentas. Voy a ver cuánto calor necesita el hielo para pasar de menos 20 a 0, cuánto calor necesita el hielo para pasar de sólido a líquido, y voy a hacer la cuenta para ver cuánto calor necesita el agua para pasar de 50 a 0, y cuánto calor necesita el agua para pasar de líquido a sólido. Dame eso. Vamos desde la izquierda. El calor 1, entonces es la masa de hielo, que son 100 gramos, por el calor específico del hielo, que si no se lo acuerdan, vamos a buscarlo, está en la tabla, es 0,5, pero lo vamos a mostrar acá. Acá tenemos calores específicos para sólidos, para líquidos y para vapores. En caso el hielo es un sólido, o sea que tengo el calor específico del hielo, es 0,5 calorías sobre gramo por grado centígrado. Y también voy a usar el calor específico del agua, que está en líquidos acá, que es 1 caloría sobre gramo por grado centígrado.
Entonces decíamos el calor específico del hielo es 0,5 calorías, gramos, grados centígrados por variación de temperatura. Voy a ir desde menos 20 hasta 0. Entonces en la cuenta lo voy a hacer por única vez. Sería 0 la final menos 20. Entonces tengo que poner un paréntesis de vuelta para que no me hagan problema los menos ahí. 100 por 0,5 me queda 50. Gramos con gramos se va. Son 50 y me quedan calorías sobre grados centígrados. 0 menos 20 sería 0 más 20. Entonces acá multiplico por 20 positivo, donde grado con grado se va. Bueno, 50 por 20 tenemos 5 por 2 me daría 10, más las dos ceros me quedarían 1000 y veo que solo quedaron calorías, lo cual está bien porque estamos hablando de calor. Entonces el hielo necesitaría absorber 1000 calorías para aumentar su temperatura de menos 20 a 0. Vamos a ver ahora cuánto calor necesita el hielo para hacer la fusión de sus 100 gramos hacia el agua. Entonces el calor 2 serían estos 100 gramos multiplicado por el calor latente de fusión del H2O. ¿Sí? Ya no hablamos ni de agua ni de hielo porque estamos hablando de un cambio de estado. Entonces vamos a ir a la tabla de cambios de estado, calores latentes para cambios de estado. Buscamos al agua o H2O, vemos que el calor latente de fusión para el agua es 80 calorías sobre gramos. Entonces acá multiplico por 80 calorías sobre gramos, gramo con gramo se va, 100 por 80 me queda 8000. O sea que el calor que necesita el hielo para pasar estado sólido a estado líquido son 8000 calorías. Entonces ahora yo ya sé que estos 100 gramos de hielo a menos 20 necesita 1000 calorías para pasar a 0 grados. Y luego necesita 8000 calorías para pasar a estado líquido. Ahora vamos a ver cuántas calorías libera el agua para hacer el camino opuesto. Teniendo en cuenta que las calorías que suelte esta cantidad de agua mientras hace todo ese proceso van a ser las calorías que podría llegar a absorber el hielo. ¿Sí? Vamos a ver si les alcanza. Empezamos entonces por el principio. El agua quiere pasar de 50 a 0. Hace un cambio de temperatura que llamamos calor 3, donde tenemos 100 gramos de agua por el calor específico del agua. Habíamos visto que es 1. El agua líquida. Y la variación de temperatura sería final 0, inicial 50. Entonces tendríamos 0 menos 50. Gramo con gramo se va, 100 por 1 me da 100. Calorías sobre gramos son las unidades que me quedaron ahí. Y acá tengo 0 menos 50 es menos 50. Grados centígrados con grados centígrados se va. Y la cuenta termina quedando que es 100 por menos 50. Sería menos 5000 calorías. La cantidad de calor que libera o suelta el agua cuando pasa de 50 grados a 0 grados. Ahora vamos a ver cuánto calor libera el agua para pasar de líquido a sólido. Entonces el calor que libera sería la masa de vuelta a 100 gramos. Y ya habíamos dicho que se usaba de nuevo el calor latente de fusión, que habíamos visto que era 80 en la tabla. Gramo con gramo se va. 100 por 80 de vuelta nos va a dar 8000 calorías. Ok. Vamos a pensar ahora un poco qué significa todo esto. Supongamos que tenemos acá el calorímetro. Vamos a dibujar un recipiente simbólico. Y vamos a representar el hielo con un cuadradito. Y al agua la podemos representar como una especie de figura sin forma ahí en contacto con el cuadrado. Bien. Vemos que el hielo necesita absorber calorías para hacer todo esto, ¿sí? Todos valores positivos. Entonces, el hielo necesita
absorber calorías que de una u otra forma solamente las puede absorber del agua. ¿Sí? Solo puede absorber las calorías del agua. Porque suponemos que es un calorímetro ideal y que no permite entrada ni salida de calor de adentro hacia afuera. Y obviamente acá alrededor no hay nada, solamente está el hielo y el agua. Y el agua, para hacer todo este proceso, necesita soltar calorías, es decir, necesita hacer justamente esto. El calor que tiene el agua necesita irse a otro lado. ¿Hacia dónde? Hacia el hielo que necesita absorber. ¿Está? Entonces, esto matemáticamente lo representamos como la suma de todos los calores involucrados tiene que ser igual a 0. Es decir, no puede haber ni pérdida ni ganancia de calor. ¿Cuáles son los calores involucrados? 1, 2, 4 y 3. Es decir, el calor 1 más el calor 2 más el calor 3 más el calor 4. Toda esta suma tiene que dar igual a 0. Sabemos que este más este sería 1000 más 8000, 9000. Perdón, una corrección. Habíamos visto en clase que siempre que hacemos un cambio de estado, donde un líquido pasa a sólido, el resultado tiene que ser negativo. Es decir, la cuenta no nos lo va a decir, esto es algo que tenemos que conocer por la teoría, entonces acá podemos agregar un menos. Tenemos que agregar un menos en realidad. Entonces tenemos menos 8000, menos 5000 serían menos 13000 calorías. Todo esto de acá me daría, acá hay un más, menos 13000 calorías. Ya vamos viendo que esta cuenta no nos está dando 0, lo cual significa que no alcanza el calor que absorbe el hielo para que el agua haga todo este proceso. Bien, para definir entonces cuándo va a terminar el intercambio de calor, resulta muy útil hacer el gráfico de temperatura en función del calor. Ahora, este gráfico no hace falta hacerlo en escala, es simplemente cualitativo. Es decir, voy a hacer un eje vertical donde voy a graficar los valores de temperatura en grados centígrados y un eje horizontal donde voy a graficar los valores de calor entregado, pero positivos, ¿sí? Solamente los voy a tomar positivos. Los que sean negativos los voy a tomar positivos igual y todo obviamente en calorías, donde se cruzan hasta el 0. Entonces, temperatura, la mayor es 50 grados, que es donde empezaba el agua. Y menor sería los menos 20, que es donde empieza el hielo. Vimos en el cálculo que el hielo para pasar de menos 20 a 0 necesita 1000 calorías. Acá están. Y el agua para pasar de 50 a 0 necesita liberar 5000 calorías. Entonces, como este necesita menos, lo voy a hacer primero. ¿Sí? Para pasar de menos 20 a 0 necesita absorber 1000 calorías. Ahí está el 1000. Mientras tanto, el agua está bajando su temperatura, tratando de llegar al 0. Entonces empieza a bajar. Libera 1000 calorías, pero como necesita liberar en total 5000, va a seguir liberando más calorías. Sigue liberando, ¿tá? Hasta que liberó en total 5000 calorías. Ahora, fíjate que el hielo pasó de menos 20 a 0, liberando 1000 calorías. Absorbiendo 1000 calorías. Que le entregó el agua a este punto. Ahora, el agua siguió liberando más calorías, ¿sí? En total liberó 4000 calorías más, que hay desde acá hasta acá. ¿Sí? En total siguió liberando 4000 calorías más. Estas 4000 calorías que liberó el agua, mientras siguió bajando su temperatura hasta llegar al 0, fueron necesariamente absorbidas por esta cantidad de hielo que en este punto está a 0 grados. Entonces, el hielo que está a 0 grados ahora comienza a hacer lo que conocemos como fusión, se comienza a derretir.
Y para hacerlo absorbe estas 4000 calorías que suelta el agua. Ahora, nosotros vimos en la suposición que el hielo, para hacer la fusión de sus 100 gramos, necesita absorber 8000 calorías. O sea que estas 4000 calorías no le alcanzan. Rápidamente sabemos que, como es la mitad de calorías, se va a derretir la mitad del hielo. Pero vamos a comprobarlo. Tenemos que la ecuación para cambio de estado es cantidad de calor igual a masa por calor latente de fusión en este caso. El calor latente de fusión del H2O es 80 calorías sobre gramos. La cantidad de masa que está haciendo la fusión es justamente nuestra incógnita. ¿Cuánta masa hace fusión? No lo sabemos. Pero sí sabemos que para hacer este cambio de estado, el hielo absorbe desde acá hasta acá, o sea, 4000 calorías. O sea que ahora podemos en esta ecuación despejar la masa pasando esto dividiendo. Nos quedan 4000 calorías sobre 80 calorías sobre gramo. Caloría con caloría se va. 4000 sobre 80 en la calculadora, si lo hacen, queda 50. Y las unidades restantes son gramos. Esta es la cantidad de hielo que, según las cuentas, se va a hacer fusión, se va a derretir. Como ya el agua y el hielo están a la misma temperatura en este punto, acá alcanzan el equilibrio térmico. Es decir, acá llegan a la misma temperatura, que son 0 grados. Ya tenemos una de las respuestas, alcanzan el equilibrio térmico a 0 grados. Para hacerlo, el agua bajó su temperatura de 50 a 0, no hubo cambio de estado en el agua, pero el hielo subió su temperatura a 0 y luego hizo la fusión de 50 gramos. Entonces la respuesta sería que en la mezcla final hay 100 gramos de agua a 0 grados, 50 gramos se derritieron, o sea que son 50 gramos de agua más, también a 0 grados, y como originalmente teníamos 100 gramos de hielo y 50 se derritieron, nos quedaron 50 gramos de hielo también a 0 grados. O sea que el resultado final sería que hay 150 gramos de agua y 50 gramos de hielo, todo a 0 grados centígrados, que es la temperatura de equilibrio. Esto se puede hacer, digamos, lo que yo recomiendo es hacerlo de esta forma, es lo más rápido si sabes manejar bien el gráfico. Si no, también lo puedes hacer con un esquema. Sería algo así. Empecemos con lo que se va a enfriar, lo que va a liberar calorías, que sería el agua. Yo tengo inicialmente un charquito de agua a 50 grados centígrados, que para bajar su temperatura hasta 0 grados centígrados necesita liberar, lo habíamos calculado, necesita liberar 5000 calorías. ¿Sí? Menos 5000 calorías tiene que liberar. Esas calorías las va a absorber el hielo, que estaba a menos 20, para calentarse, es decir, para pasar de menos 20 a 0, ese pedazo de hielo de 100 gramos de hielo, habíamos calculado que necesita absorber 1000 calorías. Entonces acá el bloque de 100 gramos de hielo necesita absorber 1000 calorías. Me están restando 4000 calorías para absorber. Entonces sigue absorbiendo calorías. ¿Tá? Sigue absorbiendo calorías. Pero, como vimos, no le alcanza para hacer completamente la fusión, porque en total necesita 8000.
Entonces necesito 8000, pero le quedan por absorber 4000. Exactamente la mitad. Podemos volver a hacer esta cuenta, teniendo eso en cuenta, ¿sí? Hacemos esta cuenta de vuelta y nos da que con 4000 calorías el hielo solamente puede derretir 50 gramos. Entonces sabemos eso. Van a haber 50 gramos de agua que se derriten y 50 gramos que no se llegan a derretir, ¿sí? Una mitad se derrite, la otra mitad no se derrite, ¿tá? Usando estas 4000 calorías, la mitad se derrite y la mitad no. Y todo, obviamente, como es un cambio de estado, termina a la misma temperatura con la que empezó, a 0 grados. Entonces, como acá ya tengo la temperatura 0 y la temperatura 0, ya se terminó el intercambio de calorías, es decir, ya terminaron a una temperatura de equilibrio de 0 grados con 100 gramos de agua más 50 gramos de agua son 150 gramos de agua y 50 gramos de hielo que no se derritieron, todo a 0 grados.